Muy bien, estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy día ya es martes 13 de agosto del año 2024. En la política dicen que cuando a algunos se les aparece el martes 13 hay que ponernos preocupados todos y confesarnos todos de nuestros pecados, los cometidos y los por cometerse. Así de simple, porque el martes 13 en política, ay, que duele. ¿Cómo está don Percio del Madero, doctor en comunicación y cientista político? Buenos días. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre. También para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá en Razones de Estado todos los días, para ver qué vamos a conversar de tanta cosa que hay y tanta cosa que queda en el tintero, que este programa podría dar perfectamente para varias horas de conversación. Sin embargo, damos también las excusas por no tratar todos los temas que quisiéramos, pero los tiempos son muy acotados en los medios de comunicación. Saludamos de forma especial también a quienes nos escuchan a través de nuestra red radial, a ver, los que tienen que sintonizar la radio, los que van ahí En el auto, en en el camión. en el camión, en el colectivo, en la micro, etcétera, etcétera. Y también para los que nos escuchan a través de la red, a través de la web, ¿no? A través de usted pone ahí Madero CL, y cuando se abre la página, arriba a la mano izquierda aparece un listado de radios que usted puede sintonizarnos, cualquiera, la de Antofagasta, la de Copiapó, la de Coquimbo, que son las cabezas de regiones para que entendamos lo que está pasando. Y si por último no lo pudo escuchar, puede ir de nuevo acá al Spotify o al YouTube, donde terminando el programa se sube el programa. Exacto. Sin editar, completamente tal cual como se llenó y como se dijo acá en nuestras Razones de Estado. No, tal cual como salió, sin concurso Correcto. ni sorteos. Así es. Entremos de inmediato en materia, don Percival, puesto que las catástrofes están generando otra catástrofe a nivel nacional, porque una cosa es la situación natural, en donde el país tiene que unirse, en donde el país tiene que levantarse, pero también estamos viviendo una situación de extrema complicación producto de algunas decisiones políticas. Y el Estado ahora está reflotando la idea de renacionalizar la electricidad. O sea, como que todavía no aprendemos la lección de Endesa. Parece que... ¿Qué pasa ahí, don Percio? A ver, mira, yo creo que en esto hay que tener claridad respecto a lo que significan los desastres naturales. Y sobre todo porque hoy día hemos sido azotados por un viento, por un temporal hace más de 10 días, violento, brutal. En algunos lugares más de 170 kilómetros por hora el viento. En Santiago recientemente vi este domingo fierros retorcidos por letreros retorcidos por el viento, huracanado, un viento que no estamos acostumbrados a tener. Y de nuevo la situación medioambiental o la situación propia de los vientos, propia de los terremotos, propia de los tsunamis, propia de las inundaciones, nos traen como consecuencia que efectivamente no hay países preparados para las contingencias globales. Ni siquiera Japón. Absolutamente, ya nos pasó con Estados Unidos, me acuerdo cuando se inundó completamente una ciudad porque se dieron las rampas de contención de mar, etcétera, etcétera. Y aquí en Chile nos tocó un viento que se avisó que iba a ser un viento muy fuerte. Tal vez no se previeron toda la profundidad de este desastre, ¿no? Y claramente afectó a millones de chilenos que perdieron o que quedaron sin luz, producto que los árboles se cayeron sobre el tendido eléctrico o finalmente el tendido eléctrico no logró sostenerse y, sucumbió. Y la pregunta que hay que hacerse siempre es entender si acaso nosotros cuando activamos, por ejemplo, un poste de luz, ¿cuáles son las condiciones de ese poste? Obviamente los ingenieros calculan, ven cuánto peso va a soportar el poste, etcétera, pero también lo hacen con una condición que está dentro de la fórmula para poder establecer la profundidad o cómo se va a concretar ese poste. Y lo calculan, por ejemplo, estoy haciendo una nota solamente como ejemplo, para 100 kilómetros por hora o para 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, cualquier cosa que sobrepase esa cantidad es un riesgo enorme. Claro, aquí en el norte
no tenemos tantos árboles como quisiéramos, pero los hay. ¿Ya? ¿Cuántos de esos árboles están amenazando nuestras situaciones, digamos, eléctricas? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa eléctrica en mantener ya sus cables libres de cualquier situación que le caiga un árbol? Y sobre todo, los privados que tienen árboles, que pueden ser de alguna manera botados por un temporal, saber si acaso ese temporal, no sabiendo para dónde es el temporal, si va a ser viento norte, viento sur, viento oeste, no se sabe, pero podría eventualmente caer digamos, cayeron ya más de, me dijeron la cifra, no la recuerdo bien, pero estamos hablando cerca de los 3.000 árboles. ¿Ya? Y muchos de esos sobre las líneas de tensión. Tendido eléctrico, claro. Tendido eléctrico, y eso generó un tema, pero brutal. Ahora, claro, las empresas que ven esto, como ya lo hemos tratado acá en Razones de Estado, son empresas privadas. Son empresas que, a pesar de que están la italiana ligada al Estado italiano, y la China, obviamente todo lo chino es del Comité Central del Partido Comunista. Eso no lo vamos a discutir de nuevo. Ellos no hay empresarios privados, son empresas que con recursos del partido, se generan todos estos moles que ustedes ven en Chile y en todas partes del mundo, es con lo mismo. Es una especie de, agencias de inteligencia que se van a colocar a países donde les destruyen su economía, particularmente por lo barato que significa tener, trabajadores que no tienen leyes sociales en China, que los defiendan. Bueno, ¿por qué esto, Aldo? Porque en definitiva ha vuelto de nuevo ya esa torpeza enorme de creer que el Estado puede solucionar el tema de esta circunstancia. El Estado no soluciona Codelco. El Estado no soluciona, vía de transporte, por tren. El Estado no soluciona temas de educación. Y ahora no dice el ministro Pardo como gran, yo no sé si comediante, o más bien comediante de la historia, es que las empresas ya eléctrica debiera ser del Estado porque así hubiéramos solucionado el problema. Y le quiero recordar al ministro Pardo y a todos los que piensan con eso, incluido al ministro Vallejo, que dijo que al Estado le faltaba musculatura para solucionar este evento. Al Estado le sobra grasa. O sea, bueno, hay un tema ahí claramente que hay que asumirlo como una cuestión propia de un aprovechamiento ideológico para una circunstancia que tiene que ver con una tempestad gigantesca que en Chile es primera vez que ocurre. No es que quiera defender a las empresas estatales o las empresas particulares de energía eléctrica, entre comillas. Lo que sí quiero señalar que esto abre una oportunidad para empezar a tratar en serio esos problemas. Y acá, en Razones de Estado, por lo menos, yo diría que por lo menos, unas 10 veces en el año, ¿no?, asumimos la necesidad que tenemos de reflotar un tema que tiene que ver con nuestras catástrofes. Imagínate, todavía hay hogares sin luz. Pero cuando hubo millones sin luz, hubo una preocupación especial por Santiago y después por regiones, porque en Santiago se bate mucho más en la cosa ideológica, la cosa más potente de contar los medios de comunicación, más importante, que tienen, condiciones para todo Chile. Pero esto que Pardo, el ministro, esté diciendo que esto se hubiera solucionado si las empresas eléctricas hubieran sido del Estado, a mí me causa más bien... me causa extrañeza y me causa una cierta pena que sea así. Porque en definitiva, Pardo y su sector entienden que lo que maneja el Estado está mal manejado. Pregúntenle a FONASA. 80.000 personas padeciendo listas de espera donde se mueren haciendo listas de espera, por ejemplo. O vamos al tema educacional, ¿ya? Los CEP. Lo recordaremos acá en Atacama, en los SLEP. Los SLEP. Hablemos de la solución que le dio el Estado a esa relación, con cuestiones de baja mirada, con un enanismo político pero gigantesco. O hablemos de las empresas del Estado, don Percival. Porque... Bueno, ahí entonces yo creo que ahí es donde falta rigor. Yo creo que no se trata de manosear el concepto, pero claramente para donde mire, donde funciona el Estado hay problemas. Y voy a arriesgar a decir algo más, porque cuando uno habla del Estado, también habla de sus Fuerzas Armadas. La intervención de las Fuerzas Armadas. Y la pregunta es, efectivamente, si tenemos Fuerzas Armadas que, siendo del Estado, están preparadas para estas contingencias. Hablo de catástrofe
y también dentro de la catástrofe hablo de guerras, ¿ya? Hablo de la macrozona sur, ¿ya? Hablo de la macrozona norte, hablo de la gente que ingresa clandestinamente al país como veo por su casa todavía, ¿ya? En consecuencia, yo creo que se comete un error grave al entender esas circunstancias de platas o de gestión del Estado, para que entendamos en todos los niveles. Pero yo quisiera saber si acaso hay alguno, ¿ya?, que se salve de esto. Me gustaría decir, la excepción es Codelco, por ejemplo. No, la excepción no es Codelco, trabaja pérdida Codelco, ¿ya? Y ahí tiene un montón de gente, digamos, metida, y el Estado se aprovecha así como esa gran bolsa de grasa donde se le sigue metiendo gente. Van más de 100.000 personas en lo que va este gobierno que metieron en el Estado para como operadores políticos tal vez, pero que no era necesario, ¿ya? ¿Qué es necesario en el Estado? Más policías. Eso es necesario. Claramente. Ahí hay que colocar digamos, ahí hay que colocar Estado. Pero cuando viene una catástrofe, como ocurrió con el terremoto, ¿ya?, o como ocurrieron con las inundaciones, particularmente las que se dieron en Atacama y el norte, cuando vemos que hay estos vientos huracanados que sabíamos que venía y dejó esta situación, no podemos echar la culpa a todo lo que ocurra, sin perjuicio de darnos cuenta que falta prolijidad en las alcaldías y también mucha prolijidad en la propia empresa eléctrica que distribuye o que está a cargo de los cables, digamos, donde circula la energía eléctrica. Muchos cables, por lo demás, que no cumplen, que están obsoletos, que hoy día cuando uno mira, particularmente porque nosotros, toda la parte eléctrica en Chile, por lo menos en un gran porcentaje de su territorio, va por el aire justamente para estar adelantados a temas de terremotos, cosas, esta catástrofe de la que hemos hablado muchas veces, que algún día va a llegar y no sé si estamos preparados. Ahora se nos caen algunos árboles sobre el tendido eléctrico y dejan millones sin luz. Hay chilenos que ya llevan más de 11, 12 días sin luz. Y eso significa que no les funciona, en muchos casos no funcionan las bombas de agua, no funciona la calefacción, se echaron a perder sus alimentos en el refrigerador. Don Percival, a ese respecto, a esto estamos en Razones de Estado conversando con Percival Madero, cientista político, doctor en comunicaciones. Hay dos detalles los cuales usted ha mencionado con respecto a las empresas del Estado. Y mientras usted está hablando, hemos estado haciendo un pequeño paneo acerca de las empresas eléctricas que están en Chile. Tenemos, vamos a decirlo porque total no tenemos publicidad con ninguna, CGE, empresa china, es de la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, Enel, que pertenece al Estado italiano, Chilquinta, que pertenece al gobierno chino, Emelca, que le pertenece a la Municipalidad de Casablanca, la empresa eléctrica de Puente Alto, que pertenece a la Municipalidad de Puente Alto, la empresa eléctrica de Municipalidad de Tiltil, que le pertenece a Tiltil, y el grupo SAESA, que es la 21ª empresa eléctrica de capitales chilenos actualmente residente en Chile. Correcto. Ese punto es bueno. Sí. Porque ahí nos damos cuenta, ¿ya?, de que aquí estamos frente a una situación que, más allá de encontrar torpe la declaración de Pardo, ¿ya?, porque piensa que el Estado va a solucionar el tema, Pardo no ha entendido que el Estado no soluciona nada, que empeora todo, ¿ya?, claramente, salvo honrosas excepciones. En consecuencia, cuando aquí estamos hablando de que esto le requiere musculatura del Estado, así como dice la ministra Vallejo está equivocada, claramente. Está equivocada porque aquí lo que falta es que las normas se hagan cumplir. Y si el Estado ya hubiera sido más prolijo, ya, a través de sus propios organismos, le hubiera dicho a quien tiene mencionado el Estado para el control que verificara y que hiciera su pega. Que le preguntara a todos si están hoy día, digamos, cumpliendo las normas de prevención ante situaciones de catástrofe. Y yo creo que ahí nos falla y nos falta una cantidad enorme de espacio, porque probablemente estén sentados en sus oficinas, ya, no haciendo mucho, recibiendo extraordinarios sueldos, y sobre todo porque no hacen la pega. Entonces la pregunta es, los funcionarios del Estado, que tenían la obligación ya de asumir porque como el Estado hoy día tiene el monopolio del control, claramente debiera haberlo hecho con mucha anticipación, sabiendo que
con meses sabíamos que esta tempestad, que estos vientos huracanados que vinieron desde el sur iban a cambiar, iban a sostener un tema muy peligroso. Y lo hemos sostenido así en muchas oportunidades. Cuando iba a haber vientos fuertes, lluvias grandes, etcétera, nos preparamos para eso con tiempo. Pero hoy día, a mi juicio, Aldo y distinguidos auditores, estamos frente a una situación que aquí hay que empezar a tomar cartas en el asunto, a mi juicio, porque el Estado de Chile, en general, con todo un Estado que es de catástrofes permanentes, catástrofes naturales, pareciera ser que se adormiló, ¿ya? Pareciera ser que hoy día estamos frente a una realidad donde pareciera que no importa tanto esto. Nos preguntábamos el otro día en Razones de Estado, ¿qué pasaría si a consecuencia de un terremoto o un gran terremoto que estamos esperando hace décadas en Chile, que va a venir, que llega, no sé, hablan de que Japón a lo mejor puede tener un tsunami o un terremoto de grado 9,1, habían dicho, el primer ministro japonés suspende su relación de viaje a otros países, esperando este cuento porque ya nos pasó con el tsunami, que un terremoto que hubo en el de Fukushima en el año 2011. Correcto. Entonces, hoy día, claramente tenemos que estar muy atentos a las circunstancias que producto de situaciones medioambientales están cambiando muchas consecuencias de los vientos, de los mares, del derretimiento de nuestros hielos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día no es extraño ver que circunstancias propias de la naturaleza han cambiado. Antes nosotros esperábamos que los árboles estuvieran florecidos en septiembre, ¿ya? Ahora en julio ya hay árboles florecidos, cambia el medio ambiente. Por lo tanto, hay que estar preparados a las consecuencias climáticas que eso origina. Ahora bien, a mi juicio, esta elección de haber tenido más de 5 millones de chilenos sin luz es una cosa que tenemos que considerar. Y yo creo que no solamente depende ya de las empresas eléctricas, sino que quienes tienen que hacer cumplir la norma. ¿Ya? Y ahí está, porque las empresas eléctricas solo tienen que avisarle a los municipios, no tienen que pedirle permiso, tienen que avisarle, pero los municipios, a su vez, tienen que cuidar que los árboles que están en la vía pública, particularmente, no entorpezcan, por su caída, una continuidad eléctrica. Gran tarea para los candidatos, alcaldes y concejales que no han dicho nada al respecto. Bueno, no esperes mucho tampoco, ¿eh? A propósito de los papitos corazón, ya que quieren ser candidatos a alcaldes y gobernadores y core y todo el cuento, y es transversal, ojo. No sé, de derecha a izquierda. Totalmente. Entonces, estos papitos corazón, que quieren ser candidatos y deben las lucas para la alimentación de sus hijos, me parece impropio, pero nada más que para darnos cuenta, ¿no?, cuál es la importancia que le conceden los partidos políticos a la gente que elige para ser autoridad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá en Razones de Estado? Muchas veces. O sea, yo creo que eso de elegir estúpidos, ¿ya?, o estúpidas, es fuerte el término, pero es así, es saber si estos tipos, ya, que van a representarnos en una elección, han pasado un colador de qué, un colador de un partido político. ¿Y eso qué es? Ya, sino presión del diputado, del senador, o del alcalde para llevar sus propios candidatos. Eso es. Pero ¿cuánto nos falta a nosotros, Aldo, distinguidos auditores? A usted también, porque también nos falta a nosotros acá. Ese sigilo, esa desconfianza, ¿ya?, que nace del saber si acaso al tipo que me están proponiendo sirve para algo, pues. Y no hacer una cartera para que está jugando la política, cómo le mueve los votitos para que el diputado o el senador sea reelecto, o el alcalde. O aquí hay una situación donde nosotros, los electores, nosotros los ciudadanos, debiéramos tener mucho más cuidado en esto, porque si ya aprendimos una lección, yo me acuerdo de lo que pasaba acá en las inundaciones en Atacama, en Copiapó. Ya, se avisó que esto iba a ser era previsible lo que iba a pasar. Con las inundaciones, era previsible lo que iba a pasar con los vientos. ¿Ya? Y si hay otro más, vamos a ver, esto se terminó, ya le echamos harta culpa, le sirve a algunos para ideologizar respecto a la musculatura del Estado, etcétera, etcétera, porque bueno, ponen los ojitos blancos, miran para el cielo y dicen, oye, el Estado, y se turban, ¿no?, frente a circunstancias que dicen el Estado lo podría haber solucionado. Y reiteramos, cuando dicen estas cosas, yo me pregunto, distinguido Aldo, distinguidos auditores y televidentes, si acaso Pardo sabe
en el país que vive, digamos. Sabe cuando mira en educación lo que ha hecho el Estado en la educación, cómo la ha empeorado, en la salud, se nos mueren los pacientes. Viejo, señores y señoras, más de 30.000 personas murieron el año pasado por falta de atención médica. 30.000. O sea, coloquémosle cifra y coloquémosle atención a lo que eso significa. O sea, eso es genocidio. ¿Y cuántos más se van a morir esperando? Atención del Estado. En consecuencia, aquí estamos frente a una discusión donde estos señores que viven pensando en que el Estado es la solución de todo, ya, onda Venezuela, onda Cuba, onda, no sé, Nicaragua, etcétera, países, o Corea del Norte, etcétera, como le quieran poner, les llamamos la atención. Un tirón de oreja. Y los medios de comunicación tenemos que hacer tirones de oreja. Porque muy autoridad será, pero no puede decir lo que se le antoje. Ya, acá los medios de comunicación estamos para eso. Y le tiramos la orejita al ministro Pardo y a la ministra Vallejo para que digan, efectivamente, están en un error. Y acá no falta musculatura del Estado, faltan autoridades responsables. Es otra cosa, independiente del mundo en que participen, porque llegan al Estado y como el Estado paga moya, da lo mismo si trabajan, si no trabajan, da lo mismo si cumplen sus expectativas o no cumplen sus expectativas, da lo mismo todo, total, al final tengo una pega, y para que me echen por hacer mal mi pega, me van a hacer un sumario, y el sumario puede demorar 3 años o más, no es inmediato el despido. En consecuencia, Pardo está en un error y Vallejos está en un error. Acá no es lo que faltó musculatura del Estado, aquí lo que falta son personas responsables que llegan a ganar al Estado sueldos millonarios y que tienen que hacerse cargo de las responsabilidades que le delegan. Y yo pienso, Aldo, que esto que ha ocurrido a propósito de que, mire, en Atacama no nos ha tocado nada, en Antofagasta, Coquimbo un poco, pero nada que sea comparable con lo que está pasando en el sur, en la macro zona sur, en la zona de Arauco, todavía que ustedes tienen luz y ni siquiera están preocupados de ir a sacar los árboles. O sea, hay una cuestión que es propio de un abuso ya de poder, cuando dado que la empresa, porque le dieron como tarro a las empresas, digamos, de italianas y chinas, y no tuvieron el cuidado de decir, oiga, esas empresas también son estatales en sus países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y creo que debiéramos prevenir. Es que esto va a pasar de nuevo, pues. Si no le queda la menor duda, si terremotos van a haber más. Van a haber más inundaciones, van a haber más viento. ¿Y qué vamos a hacer respecto a eso? Vamos a multar al privado, porque teniendo un árbol que se puede caer, no lo cortó, no lo tiene un nombre eso, ya no lo podó. No lo podó. ¿Ya? No lo podó cuando debía hacerlo. ¿Ya? O el tipo de digamos, de árbol que se plantaron no daba confianza respecto a que sus raíces serían tan profundas que podían resistir estos vendavales de viento. ¿Qué pasaría si un viento que fuera, digamos, solo, ¿ya?, por 10 minutos de 200 kilómetros por hora? Ahí lo quiero ver. Ahí quiero ver a las autoridades. Estamos advirtiendo que el escenario futuro es para que precisamente el Estado se ponga en esa condición y diga lo que eventualmente podría ocurrir. Porque ante eso viene la pregunta que hemos muchas veces hecho también acá en Razones de Estado. ¿Y los ciudadanos qué? ¿Cómo estar preparados para que el funcionario del Estado de turno no solucione el problema? ¿Y quién le dijo que le iban a solucionar el problema? Aquí, distinguidos auditores, pasa algo que tenemos que tomar conciencia. Yo, en primer lugar, y también ustedes, es que si no tenemos o no advertimos las condiciones que nuestro medio ambiente está reclamando, vientos, terremotos, inundaciones, incendios y tantos más, es que hoy día es como pegarse un balazo en los pies, no empezar a preocuparse ahora de eso, porque esto solamente fue un aviso, ¿no?, de cosas peores.
Pero quedó, ahora bien, la musculatura en las autoridades de entender que tienen que ejercer su puesto y por lo menos dar cuenta de lo que se le está pagando sirve justamente para los objetivos que el país, la autoridad lo puso ahí, la institucionalidad lo puso ahí. ¿Tenemos nosotros Fuerzas Armadas preparadas para las contingencias y las catástrofes? ¿Están suficientemente preparadas para eso? El papel de ellos no es, digamos, fundamental para efectos de poder, pero para el orden, para el control, para que lleguen luego los insumos. Para evitar los robos. Evitar robos, etcétera. En consecuencia, yo creo, Aldo, que las lecciones de la historia nos tienen que ir enseñando. Pero a mí me queda como digamos, la idea de que acá lo que está ocurriendo es que a propósito de una emergencia nacional, como hemos vivido con este reciente temporal, algunos quieren asumir que esto lo podría solucionar el Estado si tuviera más musculatura, pero claramente es un contrasentido entender que esto lo pueden solucionar. Primero, antes de terminar el comentario, el análisis del día de hoy, es claro que nosotros los ciudadanos tenemos que tener otra actitud frente a la catástrofe, ¿verdad? Esto no lo va ni a solucionar el gobernador, el intendente o digamos el alcalde o el concejal. No. Esto no lo solucionamos nosotros. Prevenga la catástrofe. Esté preparado para aquellas. En todo sentido, siempre. Y empujemos desde acá de Razones de Estado para que nuestros programas de estudio, todos, desde la parvularia hasta la universitaria, tenga al menos preparado un contingente de personas, de chilenos y chilenas, que desde muy chiquititos sepan qué hacer para defendernos de una catástrofe que cuando venga de verdad, ya cuando estemos un mes sin agua, o cuando estemos 2 meses sin luz o más, cuando no tengamos carretera porque se nos cayeron, vamos a ver qué vamos a hacer. Y eso es razonable empezar a empujarlo desde ahora, porque eso va a ocurrir. Y cuando ocurra usted tendrá que preguntarse qué hizo para estar preparado medianamente para aquello. Y eso yo creo que en el fondo es la gran lección que nos deja el comentario y el análisis de hoy día, justamente porque más allá de creer que este tema lo soluciona el Estado, no, lo solucionamos nosotros, en nuestras casas, en nuestras comunidades, organizadamente, preparándonos para la gran catástrofe que se viene, Aldo. Exactamente, don Percival, y creemos que la lectura que se ha hecho a nivel de empresas y a nivel de Estado no ha sido la lectura más eficiente. Muy bien, pues vamos poniendo punto final a esta jornada de Razones de Estado. Hoy día martes 13, lo habíamos dicho, cuando se aparece el martes 13 a nivel político puede pasar cualquier cosa. Martes 13, no te cases ni te embarques. Exacto. Y además que es de mala suerte creer en supersticiones. Así que es una... Está bien, es sí, jocoso y interesante. Exacto. Muy bien, pues don Percival, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y nosotros los invitamos para que sigan en la sintonía de la Fuerza del Norte. Somos Madero FM. Buenos días. Gracias. Todo el mundo nos ve, en el deporte todo el mundo nos ve, en nuestro norte todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el